¿Cómo les va? Es un gusto saludarles. Les habla su amigo, el doctor Javier Barba. Bueno, deseo que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de nuestros amigos que hoy día, se conectan para tratar de entender o de comprender acerca de los trastornos musculares, ¿no? De los cuales vamos a hablar en este tiempo. Bueno, antes de introducirnos prácticamente al estudio de este tema, vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de músculos. Existen 3 tipos de músculos. Tenemos el músculo liso, por ejemplo, que se encuentra en nuestras vísceras. Tenemos también el músculo cardíaco, que se encuentra en este órgano tan importante que desde el inicio de la vida hasta la muerte nunca cesa su función de la contracción y la relajación, ¿no? Y tenemos el músculo esquelético, que son más aproximadamente 700 músculos en total que tenemos en nuestro cuerpo, y ese músculo esquelético es el que nos permite movernos y está siempre relacionado o unido a nuestro hueso generalmente, ¿no? Estos músculos, a través también de la contracción y la relajación, entonces nos permite desplazarnos, movernos en nuestras tareas. Las alteraciones de los músculos, tienen que ver con su función. Hay trastornos del tipo físico, hay trastornos quirúrgicos, hay algunos trastornos que son autoinmunitarios, y también tenemos la parálisis muscular, ¿no? La tetania, que se llama. Generalmente, por ejemplo, una herida cortante produce la sección del músculo, y esto es un trastorno, pero generalmente, dependiendo la severidad, generalmente se vuelve funcional esa parte del cuerpo. Los trastornos musculares, podemos hablar de varios, pero vamos a tratar un poco sobre hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, la polimiositis, la dermatomiositis, la miositis por cuerpos de inclusión, y tenemos las enfermedades como sería la miopatía autoinmunitaria, ¿no? Que a veces se llama necrosante porque es más lesiona o es más severa en el daño que ocasiona en el músculo. Voy a mencionar algunas características de ellas. Por ejemplo, la polimiositis se da en un grupo etario entre los 30 y 60 años, no quiere decir que no le puede dar a los niños o a personas más jóvenes. Tenemos la dermatomiositis, que, dermato viene de piel, ¿no? Miositis sería inflamación del músculo, el sufijo itis significa inflamación, por eso la polimiositis quiere decir que abarca a varios grupos musculares, ¿no? Poli, muchos. Dermatomiositis, dijimos, afecta generalmente la piel también. Tenemos entre el grupo etario, por ejemplo, acá la dermatomiositis es más frecuente en los niños. Frecuente, no quiere decir que a los grandes no le da, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la miositis por cuerpos de inclusión. Esta se da generalmente en pacientes de más edad, a veces mayores de 50 años. Y las miopatías autoinmunitarias, afectan generalmente a cualquier edad, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas que aparecen en estas enfermedades, en estas patologías? Generalmente se va a ver debilidad, es decir, el paciente le cuesta, por ejemplo, pararse cuando está sentado, subir escaleras, tomar objetos. Después hay, por ejemplo, hinchazón o edema, vamos a decir así, que sería la hinchazón, el edema. En los tejidos puede haber un mayor aumento en la sensibilidad, es decir, solo el roce a veces de la piel o del músculo, apretarlo, ya le causa dolor al paciente. O también pueden tener disminución de la sensibilidad, es decir,
no siente, no disminuye, ¿no? Lo más frecuente es el dolor puede ser un dolor que va por la intensidad y por el tiempo de aparición desde el momento agudo, o puede ser un dolor de tipo crónico. El dolor aparece, por ejemplo, al caminar, cuando el paciente se encuentra de pie, como el dolor puede inclusive afectar los músculos, por ejemplo, en el momento de tragar, los pacientes tienden incluso hasta a adelgazar porque no pueden tragar, tienen esta dificultad, esta disfagia, ¿no? El tacto, como dijimos, también produce esto, o sea, el tacto se siente. Algunas características, por ejemplo, propias de cada una de estas enfermedades, por ejemplo, en la miositis por cuerpos de inclusión, afecta más o mayormente a los muslos, por ejemplo el cuádriceps, a veces en este caso el antebrazo, los antebrazos, algunas de ellas afectan, son unilaterales, o sea, afectan una parte del cuerpo. Algunas características, otras son muchos grupos o ambos lados del cuerpo. Algunas de ellas, por ejemplo, llevan años, por ejemplo la miositis por cuerpo de inclusión produce un desgaste muscular, pero este lleva años, o sea, es lento y progresivo. En las enfermedades, por ejemplo, autoinmunitarias es un poco diferente. En estas enfermedades afectan más que todo, o sea, es producto de que nuestro propio sistema inmunitario ataca nuestros músculos, ¿no? Entonces, esto no es, puede ser debido de repente a una alergia, a alguna sustancia, algo que provocó, y nuestro cuerpo empieza a atacar, ¿no? A nuestro propio sistema inmunitario empieza a atacar al músculo. Entonces pueden ser, por ejemplo, debidos a virus, bacterias, hongos, etcétera, que produce esto. En el caso de las enfermedades autoinmunitarias también pueden verse afectados algunos tejidos, por ejemplo los vasos sanguíneos, pueden afectarse las articulaciones mismas también. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico o cómo podemos arribar a un diagnóstico de estas enfermedades? Tenemos algunos estudios que se pueden hacer, por ejemplo la electromiografía, donde se ve o se censa, vamos a decir así, cómo reacciona el músculo al impulso eléctrico, si hay contracción y relajación, ¿no? Es un registro prácticamente de la actividad eléctrica del músculo. Tenemos también el ultrasonido, ¿no? Tenemos también la resonancia magnética nuclear, también nos ayuda. Puede hacerse también una biopsia del músculo y de la piel. Recordemos que hay algunas enfermedades como la dermatomiositis donde la piel también se ve afectada. Entonces en ese caso se hace biopsia no solamente del músculo propiamente dicho, sino de la piel. El tratamiento de estas enfermedades, bueno, no hay nada escrito, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ir a concurrir a un especialista para que primeramente pueda arribar a un diagnóstico de certeza, aunque a veces no está escrito todo sobre estas enfermedades. Hay medicamentos, se utiliza la fisioterapia, se utiliza el ejercicio físico, se puede utilizar el calor, se puede hacer, hay dispositivos, vamos a decir, que los maneja el ortopedista y que ayudan para estas enfermedades, y sobre todo el descanso, ¿no? El descanso ayuda muchísimo. El tratamiento médico, hay varios, ninguno, como decíamos, ninguno de estos es totalmente seguro, es prueba, error para saber
a veces con cuál anda mejor el paciente dependiendo del diagnóstico de qué enfermedad es la que tiene. Pero se utilizan los corticosteroides. Después tenemos los inmunosupresores en el caso de los trastornos autoinmunitarios. Hay varias drogas, varias medicación que se utiliza en estos casos. Como dijimos, también se puede usar la fisioterapia, ¿no? Que ayuda mucho en estos casos porque, bueno, evita la atrofia muscular y sobre todo ayuda a aumentar la fuerza del músculo y ayuda en el movimiento. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en aquellas personas que tienen edema, ¿no? Que se nota por el signo de Godet que se dice, o sea, usted presiona sobre una superficie dura, por ejemplo, en la pierna, en la tibia, y se forma una fobia y una hendidura así dura, y entonces se nota ahí que la persona tiene edema. Bueno, para esto a veces ayuda mucho la disminución de la sal, del cloruro de sodio en nuestra dieta. También se utiliza, como dijimos, hay personas que el roce es tan sensible, la piel queda, es bueno utilizar una ropa adecuada, cubrirse del sol, no exponerse al sol, utilizar un filtro UV, ¿no? O sea, un protector solar de alta capacidad para evitar el daño que se ocasiona. ¿Qué tenemos? Bueno, en el caso de cuando hay depósitos de estas proteínas, entonces se recurre a veces a la cirugía para eliminarlas a ellas. Pero lo cierto es que no hay un tratamiento estándar, ¿no? Así que el pronóstico más bien de estas enfermedades, de estas patologías, es un poco reservado, ¿sí? A veces se recuperan ad íntegro, o sea, se recuperan o se resuelven con la terapia. A veces es intermitente, en otras se convierte en un dolor crónico, ¿no? Provocan desnutrición, por ejemplo, en esos pacientes que tienen dolor en los músculos masticatorios, entonces tienen problemas para tragar, entonces en ellos viene un poco de desnutrición. Por eso hay que establecer un plan o hablar con un nutricionista para que se vea a ver qué tipo de alimentación le conviene a estos pacientes. En algunas patologías puede haber, por ejemplo, un trastorno, una fractura, sobre todo en la cadera, debido a caídas. El paciente va caminando y se cae porque el músculo, por el dolor que provoca o por la flacidez, no se contrae, ese estado en el que el músculo se encuentra en semicontracción, incluso en reposo, se pierde muchas veces. Y en otras personas, debido a estos problemas musculares, pueden sufrir, por ejemplo, de una insuficiencia respiratoria o neumonías, por ejemplo. Lo importante es que no dejemos, cuando tengamos algún problema muscular, no dejemos de recurrir a un profesional, un médico, para que si puede haga los estudios pertinentes o nos derive a un especialista para eliminar la sospecha de que el paciente esté padeciendo estas enfermedades, ¿no? Algunos trastornos, por ejemplo, se ven en pacientes que tienen Alzheimer. El paciente que tiene Alzheimer o enfermedades neuropáticas también es debido a estos trastornos. Bueno, esperemos haber dado un pantallazo general sobre lo que son estas enfermedades. Deseo que Dios les esté bendiciendo y estamos siempre a vuestro servicio.